Gracias. Ánimo. ¿Cómo les trata la vida? Eso. Bueno, hay información. Hoy es miércoles y tenemos la sección de quién es quién en las mentiras, pero también habíamos acordado que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, el subsecretario, el licenciado Manuel Bartlett de la Comisión Federal de Electricidad, nos van a informar con más detalles sobre la adquisición que hizo el gobierno, la nación, de 13 plantas de energía eléctrica a la empresa Iberdrola, con el propósito de que la Comisión Federal de Electricidad, empresa pública de los mexicanos, sea mayoritaria en generación de energía eléctrica. Muy contrario a lo que buscaban los tecnócratas neoliberales, neoporfiristas, corruptos, de destruir esta empresa pública, que si no la hubiésemos rescatado, estaría generando ahora el 10% de toda la electricidad que se produce en nuestro país. Afortunadamente se defendió hasta mantener con todos los obstáculos, enfrentando a las mafias, porque esa es la palabra, ya no la quiero usar, pero es la más precisa, enfrentando los embates de las mafias, se mantuvo la Comisión Federal con un 39%. Por eso, con esta compra ya se incrementa la generación de energía por parte de la Comisión Federal de Electricidad en 55%. Y con las plantas que se están construyendo y la modernización de hidroeléctricas, se va a llegar el año próximo, antes de que termine mi encomienda, al 70-75%. Todo esto para seguir manteniendo la política de apoyo a la economía popular, que no aumente el precio de la luz, como ha sucedido en estos últimos años. Que no nos pase lo que lamentablemente padecen consumidores de otros países, que ha aumentado el doble, el triple el costo de la luz. Lo mismo que el costo de las gasolinas, del diésel, del gas. En México no, por las decisiones que hemos tomado, que consisten en esencia en poner por delante el interés público, no el interés de particulares, de mercaderes, de traficantes de influencia, como era antes. Entonces, nos van a informar sobre eso y luego vamos con Elizabeth, o sea, primero el secretario de Hacienda, luego Elizabeth García Vilchis con quién es quién en las mentiras de la semana y al final les vamos a dar a conocer la encuesta nacional de seguridad pública que publica hoy el INEGI. Ayer hablamos de eso. Es una encuesta que se hace periódicamente, se le hace a la población que vive en las ciudades de nuestro país. Entonces, esos son los tres temas y yo al final les quiero leer un documento sobre mi postura acerca de lo que resolvió ayer la Suprema Corte, que no de justicia, pero al final voy a fijar con mucha claridad mi postura. Y aprovecho también para felicitar a Elena Reigadas, que el día de ayer, martes 18 de abril, Elena Reigadas fue nombrada la mejor chef del mundo en 2003. Es originaria de la Ciudad de México. No voy a decir de qué restaurante, ya eso se los dejo a ustedes, pero muchas felicidades a Elena Reigadas, nombrada la mejor chef del mundo en 2023, nacida en la Ciudad de México, orgullo mexicano. Bueno, pues vamos, Rogelio. Buenos días, muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Quiero ilustrar aquí una operación compleja, pero hacer la presentación simple, porque todo lo complejo se puede simplificar. Entonces, aquí tienen ustedes tres niveles. ¿Cuál es el perímetro o el alcance de la compra? ¿Cuál es el impacto para el Estado y la Comisión Federal de Electricidad? ¿Y cuál es el costo? El perímetro son 13 plantas de generación que tienen generación efectiva de 8.5 gigas, 12 son de ciclo combinado y una es eólica. Estos 8.5 gigas se suman a los 44 que tiene la Comisión Federal de Electricidad hoy de generación y nos dan 52.7 gigas de capacidad del Estado, cuando la demanda pico es de 48.1 gigas en México el día de hoy. Es decir, la compra más la capacidad que tiene la Comisión hoy nos daría la totalidad de la demanda pico. La CFE va a operar el 55% de la capacidad de generación eléctrica del país con estos 8.5 gigas, más con lo que hoy genera. Mayor escala va a permitir, como en todas las empresas, aumentar la escala de la producción, aumenta las eficiencias internas y da, sobre todo a la Comisión, una mayor participación en un mercado de alto crecimiento que es el del noreste, en donde tiene solo el 4.5% hoy, pasaría a tener una capacidad mucho mayor. El incremento en la vida promedio de las plantas a cargo del Estado en este escenario actualmente es de 8 años, las nuevas tienen 28 años y esto nos daría una mejora en la edad promedio de la planta nacional. El costo de la compra son $5.943 millones, que equivalen a $696,000 por megawatt, lo cual representa un descuento con transacciones comparables que hemos visto que se han hecho. El costo final está sujeto a verificación por parte del Estado y verificación de lo que están hoy haciendo estas plantas y ajustes correspondientes. No es algo que estamos tomando a valor presente, sino simplemente nos están diciendo
viendo lo que hay que hacer hacia adelante. Entonces, lo que hemos firmado es un memorándum de entendimiento, lo que nos permite comenzar a verificar y a documentar. Estamos en ese proceso. A partir del 1 de enero, así es como quedó en el memorándum de entendimiento, todos los flujos de ingreso de las plantas se acumulan en favor del Estado. El vendedor recibirá una tasa de interés anual de 3.6% por esos flujos, en tanto no se cierre la compra. O sea que tenemos un incentivo para cerrar la compra con rapidez. Aquí en la segunda vemos el costo, que es el segundo punto. El costo lo aproximamos con 3 metodologías. En estas metodologías intervienen asesores, abogados, especialistas, y hay un método que es el de dividendos descontados, que es decir, cuáles los flujos que están generando estas plantas y cómo se van descomponiendo en el futuro, y luego descontamos estos para llevarlos al valor de hoy. El mínimo es $689,000 por planta, por mega. El costo que estamos ahorita aproximando es de $695,000 por mega, es el que tenemos para el conjunto de plantas. En el segundo método, que son negociaciones comparables en Latinoamérica, por mega, el promedio son $700,000 por mega y estamos en 695. Y luego el tercer método es la evaluación que hacen los analistas, que son los especializados en este tipo de acciones. Y aquí el método nos indica que el promedio es 604,000, nosotros estamos en 695,000. En todos los casos estamos debajo del máximo de cada uno de los métodos. Las transacciones precedentes que tenemos documentadas indican un promedio de $702,000 por mega. Es decir, nosotros estamos en descuentos contra el promedio en la escala que ustedes ven ahí, 12% en el de flujos de dividendos descontados, 6% en el de negociaciones comparables, 9% arriba en la evaluación de los analistas y 6% debajo en las transacciones precedentes. Aquí los analistas son los analistas de los bancos que analizan las acciones sin necesidad o por experiencia de ellos, pero sin tener la información de los flujos, que aquí es la que tenemos nosotros. ¿Cómo se financia la operación? Aquí la operación la financia el Fonadín, que es una aportación al capital de 45,000 millones de pesos. Esta es una aportación que hace Hacienda al Fonadín para darle esa capacidad de financiar la compra. Esto es 45,000 millones para el 51% del valor del capital en riesgo. Va a haber, además, en este tipo de operaciones, se financian con capital en riesgo y con deuda o financiamiento, y ese es el conjunto, pero lo que nos interesa a nosotros es que Fonadín tenga el 51% del capital en riesgo. La aportación de capital son 45,000 millones, el financiamiento soportado por los flujos mismos del proyecto, pero ya es vía financiamiento, son 66,500 millones de pesos, y en eso es la totalidad de los 5,900 millones de dólares de costo. En la estructura de operación de esta transacción, Fonadín es el adquirente. Debajo de Fonadín va a haber un vehículo especial, de propósito especial para hacer esta operación. Ese vehículo va a dar un contrato a la empresa MIP, que es el Fondo Mexicano de Infraestructura, que es una empresa especializada en administrar estos activos, pero solo como administrador. El Fonadín se asegura que tiene la mayoría del control de los activos de capital de riesgo y, por lo tanto, de los vehículos que se desprenden para este propósito. El financiamiento, entonces, está más que asegurado. Por parte nuestra es el Fonadín, 100% capital de riesgo, y el mercado está ya, desde estas alturas, aún sin conocer los detalles, está ofreciéndonos el financiamiento. Todos los bancos han venido, prácticamente los bancos grandes, han venido prácticamente a ofrecer financiamiento porque saben que esta es una operación bastante atractiva para ellos. Pero aún en el hecho de que se supusiera que esto es deuda, hemos insistido en que esta es una operación. Nosotros tenemos el dinero en disponibilidades, es decir, en la chequera. Sacamos dinero de la chequera nuestra, no estamos recurriendo a deuda y estamos comprando un activo que produce flujo. Entonces, ahí es en donde vemos e insistimos que el Fonadín está haciendo una operación de administración de sus propios activos, de pasar de su chequera a un activo productivo. Entonces, por eso insistimos en que no hay deuda. Pero en el supuesto de que hubiera deuda y para satisfacción de quienes están insistiendo en que esta es una operación de deuda, nosotros tendríamos todavía mucho margen para quedar por debajo del endeudamiento que constituyó el presidente Felipe Calderón, en donde hubo un incremento de deuda, ustedes lo ven en la tercera columna, de 7.7 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, que es como medimos el impacto. En el sexenio de Enrique Peña Nieto hubo un incremento de 8.5 puntos porcentuales de deuda contra PIB, y lo que llevamos hasta el quinto año, todo esto es hasta el quinto año, nosotros llevamos 5.0 puntos porcentuales, y esto es sobre todo por la caída del Producto Interno Bruto en el año 2020 y no necesariamente por el aumentar la toma de deuda. Sin embargo, así queremos ilustrar. Aquí hay que hacer dos distinciones. Primero,
Estas dos administraciones hicieron reforma fiscal y en reforma fiscal aumentaron las tasas de impuestos. Nosotros no hemos hecho reforma fiscal y estamos aún así mejor en términos de deuda contra Producto Interno Bruto. Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta cuando se comparan los niveles de endeudamiento. Quiero mencionarles que hemos corrido el modelo y la operación se paga en 10 años. En 10 años estamos con un ingreso que proviene del flujo de los recursos superior a la cantidad de 2.400 millones de dólares que invertimos de origen en el costo de la adquisición del capital de riesgo. Estamos también tomando en cuenta que el tiempo para reponer y para poner en operación una cantidad similar de megas es de aproximadamente 10 años, cuando aquí ya tenemos esta cantidad de megas en el momento en el que finquemos la compra, y por eso es que estamos viendo varias ventajas. No solamente es el hecho de que disponemos de una capacidad de generación del 55.5% ahora, sino de que es un flujo interno. Esto se paga, entra el dinero de Hacienda, pasa por el Fonadín y finalmente se recupera y lo recupera Fonadín. La Comisión Federal de Electricidad genera utilidades operacionales, pero al mismo tiempo genera dividendos, y eso es lo que el Fonadín está tomando en cuenta para esta adquisición como dividendo. Esa es la explicación. Si hay alguna duda o... Sí. Al final. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos los que nos acompañan aquí y a todos los que nos ven a través de redes sociales. Este es el Quienes Quieren las Mentiras de la Semana y hoy es 19 de abril. Vamos con la primera. Arman campaña en contra del sector salud con mentiras. Apenas el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró este fin de semana que el sistema de salud público de México será mejor que el de Dinamarca. Así se desató una campaña en redes y en medios de comunicación para cuestionar sus palabras. Que no hay abasto de medicinas, que ni una aspirina, que estamos peor que antes, que los populistas son un fracaso. Así declara el conservadurismo. Toda una legión de políticos y periodistas se lanzaron contra el presidente. Vean ustedes, aquí en la pantalla les vamos a mostrar. Mariana Gómez del Campo y también su tío, el expresidente Felipe Calderón, el expresidente Vicente Fox, Marco Cortés, Pablo Maluf, Javier Tello, El Monero García, Mario Maldonado, Max Kaiser, Pedro Ferriz, Guillermo Barba y Luis Mendoza Acevedo. Esto por dar un ejemplo. Para reforzar, entrevistas en radio y televisión y dos portadas del diario Reforma, como era de esperarse. Apenas ayer este periódico publicó 8 columnas. Acumulan millones de recetas sin surtir. Muy al estilo de este medio y también de otros. La fuente de esta nota, 8 columnas, es una asociación que dice tener documentado el desabasto de medicinas en un 1000% en los últimos 5 años. Pero pues esto es falso. El abasto de medicamentos y de insumos está garantizado para el sector salud este año. Y entre 2019 y 2023, en el IMSS se han surtido 95% de las recetas en promedio. En 2022 se surtieron 220.973.722 recetas. Un 95.42% del total de las recetas expedidas. Para el ejercicio de 2023, al cierre del mes de marzo, el índice de atención de recetas fue de 98.07%, es decir, 61.481.074 recetas surtidas, un incremento de más de 2.5% que el año anterior. Durante el año 2023, el promedio mensual de recetas surtidas durante este ejercicio es superior en 2.4 millones de recetas respecto del promedio mensual del ejercicio de 2018, lo que representa un incremento del 13.4%. En el mes de marzo de 2023, se atendió el mayor número de recetas surtidas de los últimos 5 años, con 21.6 millones, tal como lo demuestra la tabla que estamos viendo en la pantalla. En el caso de los 11 estados que ya están integrando al nuevo sistema del IMSS Bienestar, el abasto de medicinas es alto. Nayarit tiene el 99%, Tlaxcala el 96%, Colima el 94%, Baja California Sur 99%, Sonora 98%, Sinaloa 96%, Campeche 98%, Guerrero 86%, Veracruz 80%, Michoacán 96% y Morelos 88%. Eso también lo estamos poniendo en la pantalla. ¿Cuál es el objetivo del gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador? Es que se pueda garantizar la atención médica y los medicamentos gratuitos para la población que no cuenta con seguridad social. Las campañas de mentiras se contrastan con datos y hechos. Vamos con la siguiente. Es que ahora, esta semana, la oposición se puso misteriosa. Medios de comunicación inventan un acueducto fantasma, pero este acueducto sí existe. Ya saben, nueva semana, nuevo compendio de notas periodísticas y columnas de opinión falsas sobre las obras que emprende la Cuarta Transformación. Columnistas nacionales, políticos y hasta asesores financieros retomaron ahí una nota perdida en un diario de Tabasco. Esta vez sobre el acueducto que se construyó en la refinería Olmeca, pero que medios y comentaristas niegan su existencia sin presentar pruebas. Es que es así de absurdo. El objetivo es pegar
con cualquier pretexto. Y es que no sueltan a la refinería Olmeca en Dos Bocas. Una obsesión que traen con esto. Este proyecto además fue construido en tiempo récord. Así los diarios Reforma, El Heraldo de Tabasco, El Sol de México, Sociedad 3.0, El Universal y W Radio, por igual, publicaron notas y artículos de opinión y entrevistas, como en el caso de Carlos Loret de Mola. Ya saben, Dios los hace y ellos se juntan, porque le prestó el micrófono al senador del PAN, Julián Rementería, quien por desconocimiento o mala intención declara que no sabe si la refinería funciona y si el acueducto existe. Bueno, si me pueden ir pasando el video, por favor, para desmentir esta sarta de mentiras. En Dos Bocas se ha construido 18 plantas de proceso y 90 tanques de almacenamiento, además de obras complementarias. Entre estas obras se construyó un acueducto para que la refinería tenga agua de calidad, sin minerales ni residuos pesados. Hace 2 años, el acueducto se empezó a construir y se terminó el pasado mes de septiembre de 2022. Y a finales de noviembre inició operaciones, empezando a bombear agua hacia la refinería. Se construyeron 28 kilómetros del río González hacia la refinería, a través de una bocatoma para que el agua, con ayuda de bombas y válvulas, llegue a la subestación. Asimismo, se instalaron 2 tanques de 500,000 barriles cada uno, que es donde llega el agua cruda y posteriormente pasa a una planta para pretratarla y pasarla a 5 tanques de 200,000 barriles, para después enviarla a las plantas para producir vapor en las torres de enfriamiento. Comentaristas y periodistas publican sin investigar y ni siquiera preguntan. Nomás dicen que no existe, pero aquí estamos viendo la prueba de que sí. Vamos con la siguiente. Decían que el INE no se toca. Bueno, sí se tocaba, pero ahora ya no se toca. Porque quienes defienden al INE ahora promueven la alianza opositora y cuestionan al INE. Una contradicción. La verdad es que no hay quien los entienda. Primero hicieron marchas para defender al INE, pero hoy organizan una pasarela de los posibles candidatos de la oposición. El 17 de abril pasado, la alianza opositora realizó un foro al que llamó Unidad y Gobiernos de Coalición, en la que todo estaba pintado de rosa, como los colores del INE. Suponemos que ahora quieren usarlo como color de la alianza opositora. Convocados por el empresario Claudio X González, llegaron los aspirantes de la oposición a la presidencia de la República, desde priistas de viejo cuño como Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid y Claudia Ruiz Massieu, tecnócratas como José Ángel Gurría, hasta panistas de larga afiliación como Santiago Krill, o personajes como Lili Telles y empresarios como Gustavo de Hoyos Walters. Pero a partir de la renovación de consejeros en el INE, ahora sí se toca, el INE sí se toca. Ahora sí piden reducir los sueldos y revisar esto que le llaman el gasto de la democracia. Así es la incongruencia de la oposición. Aquí los vemos a todos juntos, casi agarrados de la mano. Y mientras, los nuevos consejeros del INE, en su responsabilidad, declaran a favor de bajarse los sueldos. Quien fue el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, además de su colaboración que ahora tiene con Loret de Mola, se dedica a realizar conferencias, las cuales cobra para hablar de que la democracia no se toca. Miren ustedes, aquí vemos hoy, por cierto, se va a presentar en Tijuana y el boletito cuesta la módica cantidad de 1,500 pesos por persona para escuchar a Lorenzo y a su compañerito Ciro Murayama. Y bueno, pues hasta aquí se los dejamos ahí, para que usted saque sus conclusiones. Y bueno, para cerrar la sección, solo queremos hacer mención de un tema que es relevante sobre lo que también ha provocado una campaña informativa de desinformación. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declarar inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional deja a los ciudadanos en la posibilidad de volver a los tiempos de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública encargado de la Policía Federal Preventiva en el sexenio de Felipe Calderón. Pero escuchemos al ministro Arturo Saldívar, quien explica bien que no es inconstitucional que la Guardia Nacional esté adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional mientras cumpla tareas de seguridad pública. Vamos a ver. Por tanto, si de acuerdo con la jurisprudencia interamericana, la naturaleza civil o militar de una institución se define por sus objetivos y su entrenamiento, cabe concluir que el hecho de que el personal militar o de Marina colabore en la Guardia Nacional e incluso lleve a cabo funciones de control no desnaturaliza por sí misma su carácter civil. Para que la Guardia Nacional perdiera su naturaleza civil, sería necesario que la ley le otorgara objetivos de seguridad nacional y no de seguridad pública, así como que sus integrantes fueran entrenados para derrotar al enemigo, o bien llevar a cabo en sus labores cotidianas tácticas o técnicas de combate propios de la guerra, en lugar de tácticas de control policial, cosa que, por lo demás, ni la Constitución ni las leyes establecen. El hecho de que las Secretarías de Defensa y Marina intervengan en funciones de control y operación de la Guardia Nacional tampoco militariza ni hace que pierda su naturaleza civil, pues se trata de secretarías de Estado civiles, cuyos titulares son secretarios del despacho de la Administración Pública Centralizada, cuyo jefe es el presidente de la República.
El proyecto en realidad no nos ofrece una interpretación del texto constitucional, sino un nuevo texto que deriva exclusivamente de algunas expresiones expuestas durante el proceso deliberativo y que se identifican puntualmente con los argumentos de la minoría parlamentaria demandante. El origen de la Guardia Nacional se encuentra en realidad en el enorme desafío en materia de seguridad pública que enfrenta el Estado mexicano ante una delincuencia organizada exacerbada, multiplicada por la penetración del poder civil y de los cuerpos de seguridad pública, al grado que quien formó parte del CISEN y posteriormente dirigió la Coordinación de Inteligencia para la Prevención de la recién formada Policía Federal Preventiva, la Agencia Federal de Investigación de la PGR y la Secretaría de la Seguridad Pública a lo largo de 3 sexenios presidenciales, acaba de ser condenado con 5 cargos relacionados con el crimen organizado y el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos de América. Todos los esfuerzos realizados por el Estado mexicano, desde la creación de la Policía Federal Preventiva en 1999, la Agencia Federal de Investigaciones en 2001, la Policía Federal en 2009 hasta su extinción en 2019, se encuentran marcados por la existencia probada de la pertenencia al crimen organizado de su más alto mando, quien tuvo la misión de estructurar dichas instituciones desde su inicio y además quien designó durante décadas a sus más altos cargos. Las cúpulas de estas fuerzas policiales quedaron marcadas por los montajes, la alianza con el crimen organizado y la simulación. La incorporación de esta policía a la Secretaría de Gobernación no pudo transformar una institución policial penetrada de origen. Es todo, lo dejamos aquí como reflexión. A todas, a todos, muy buen día. Gracias, señor presidente. Vamos a presentar la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que dio a conocer el INEGI hoy en la mañana. Esta se publica cada trimestre. Este es el primer trimestre de 2023. Esta encuesta se lleva a cabo con 28,000 entrevistas a vivienda en casas y en 75 ciudades del país. Lo que mide es la sensación de inseguridad, la expectativa social de las tendencias del delito y, bueno, pues lo que es las prácticas, la atestiguación de conductas delictivas y califica también, según los ciudadanos, el desempeño de las autoridades de seguridad pública y la prevalencia de conflictos y de conductas antisociales, así como el desempeño gubernamental. Estas son las 75 ciudades que abarca la encuesta nacional, que prácticamente están distribuidas en todo el país. Esta es la percepción social de inseguridad pública. Es quizá la gráfica más importante, la medición más importante de esta encuesta. La encuesta se lleva a cabo, se realiza desde el 2013. El INEGI mide esta percepción de 2013 y, bueno, pues son 10 años de esta encuesta y algo importante, primero destacar que es el índice más bajo de percepción de inseguridad a lo largo de estos 10 años. Actualmente, en marzo de 2023, 62% de la población de 18 años o más considera que en términos de delincuencia vivir en su ciudad es inseguro, o sea que tiene una sensación de inseguridad. Pero esta sensación ha ido bajando de manera muy importante. Tan solo en el último año ha bajado 4 puntos esta percepción, 4.1 de acuerdo al INEGI, y si tomamos en cuenta el inicio de la administración en el 2018, diciembre de 2018, actualmente la reducción de la percepción de inseguridad es del 11.6%, algo que son datos muy relevantes, los más destacados en los últimos 10 años. En la que sigue, por favor. Esta es la percepción de inseguridad, digamos, en qué lugares, sitios la gente se siente insegura. Principalmente, de acuerdo a esta encuesta, el cajero automático en vía pública es el principal lugar donde se encuentra la gente insegura, 72%. El segundo lugar es el transporte público con 65%, un banco 55%, las calles que habitualmente usa la gente, el 54% se siente insegura, las carreteras el 50%, el mercado 45%, en un parque o un centro recreativo 43%, y así hasta llegar a la casa, que es el 18%, y en la escuela, hoy en marzo del 2023, es 14%. 79% de la población de 18 años dijo sentirse insegura, en este caso del cajero automático, localización en vía pública, que es el principal lugar donde la gente se siente insegura. En la que sigue, por favor. La que sigue. Esto es importante, son indicadores indirectos, pero muy importantes respecto a la percepción de seguridad. Aquí, ¿qué es lo que está preguntando el INEGI? Que si la gente ve o percibe consumo de alcohol en las calles, alrededor de su casa, robos o asaltos, vandalismo y graffiti o venta de drogas. Es importante ver que el consumo de drogas en las calles donde la gente vive ha ido disminuyendo la percepción pues por más de 6 puntos. Esto es algo importante, igual que los robos y los asaltos vienen a la baja en la percepción de la gente del 62% al 50%, más de 12 puntos menos de percepción. Y en el caso del vandalismo, pues se llega a 13 puntos menos, es también una percepción importante, donde la gente ve menos vandalismo, menos grafitis, menos daños en el mobiliario urbano, etcétera. Lo que sí es interesante destacar es que lo que aún continúa siendo un problema para la percepción de los ciudadanos es la venta o consumo de drogas en las calles o en los lugares cerca de su casa. Otro tipo de conductas que también percibe la gente pues como problemáticas y que generan miedo es los disparos frecuentes de armas, que en este caso es junto con el consumo de sustancias y de drogas, pues no va, va a la alza, que digamos 4 puntos arriba en la percepción del inicio de la medición en el 2016. Y en el caso de las bandas violentas o el pandillerismo, es importante la baja de la percepción, pues prácticamente pues en 24 puntos, 24% de la gente percibe que hay violencia o pandillerismo, pero veníamos de un más de 30%. En el caso de las tomas irregulares, los diablitos, estas formas de adquirir electricidad, pues van a la baja también, de manera ilegal, van a la baja, y el robo ilegal de gasolina o huachicol, también, que comenzó muy alto, el 6% en el 2019, actualmente se encuentra a la mitad, en 3.3. Lo que sigue, por favor. Este es también un dato muy importante en esta encuesta, cómo se identifica, cuál es el principal problema que los ciudadanos se enfrentan o creen que tienen en sus ciudades. Destaca los baches en calles y avenidas. Sigue siendo el tema principal de preocupación para los ciudadanos en materia de los problemas que enfrenta todos los días, junto con las fallas y fugas de suministro de agua. En el caso de los baches, el 76% percibe como el principal problema.
problema. Luego de las fallas y fugas en el suministro de agua potable, el 56% piensa que esta puede ser el principal problema. El alumbrado público insuficiente, el 55%. Y hasta el cuarto lugar concibe, digamos, que la delincuencia, los robos, las extorsiones, los secuestros, las amenazas son un problema de su ciudad. La mitad de la población, el 50%, piensa que este es el principal problema de las ciudades. Le siguen calles y avenidas con embotellamientos frecuentes, con el 47%, coladeras tapadas por acumulación de desechos, servicios de transporte público deficiente, con el 37%, hospitales saturados o servicio deficiente, 34%, parques y jardín descuidados, un 34%, deficiencias en la red pública del drenaje, 31%, ineficiencia en el servicio de limpia y recolección de basura, un 25%, falta de tratamiento de las aguas residuales, 18%, mercados centrales de abasto en mal estado, un 13%, y problemas de salud derivados del mal manejo de los rastros, pues un 5%. Pues muy rápidamente, los cambios de hábito por percepción de delincuencia y miedo, pues también están a la baja. La gente que cambia sus hábitos, pues se ubican en 51%, cuando venimos de pues números del 66%, es decir, 15 puntos menos de la percepción de cambios de hábitos por cuestiones de delincuencia. En cambios de hábito de caminar de noche alrededor de su vivienda, de igual manera, va a la baja. Venimos de una percepción del 55%, entonces son 11 puntos menos en la percepción de los ciudadanos en su cambio, en el cambio de hábito de caminar de noche alrededor de su vivienda. Cambió su hábito de permitir que menores salgan de su vivienda, pues también va a la baja. Ven del 58% que se ubicaba al inicio de la administración, actualmente se encuentra en 43%, es decir, 15 puntos menos. En el caso del cambio de cambió su hábito de visitar a parientes o amigos, pues esto va a la baja también, no del cambio de sus hábitos, digamos que 11 puntos menos, del 38% al 27% actual. Y esta es la percepción, la calificación que le dan los ciudadanos a las instituciones que pues se encargan de atender la seguridad. El primer lugar, y esto es destacado, digamos, las principales autoridades federales y en general todas van a la alza, en particular Marina, que alcanza el 87.5%, donde la población manifiesta confianza en las labores de la Marina. En el caso del Ejército, la confianza que tiene la población es del 83.4%, y la Guardia Nacional, que está en el centro de la polémica, sigue aumentando la confianza de los ciudadanos hasta el 76.7%. Viene a la alza de manera constante desde su creación. En caso de la Policía Estatal, pues el 55% de la gente confía en ella, y la Policía Preventiva Municipal, el 49.9%. Aquí vemos el desarrollo de esta percepción de Marina, del Ejército y de la Guardia Nacional, y como decíamos, las tres van al alza, particularmente la Guardia Nacional, que ha ido, digamos, mejorando su imagen y ganando la confianza de los ciudadanos. Aquí sigue, por favor. Y bueno, aquí es esta confianza social en los titulares de la administración pública. Aquí el dato que es muy importante es que el 50% de la población considera que se puede confiar en el presidente de la República con un nivel muy alto de confianza. Más de, digamos, entre el 8 y el 10, como se mide, digamos, este indicador, es 0 significa nada y 10 es completamente confiable quien están preguntando, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de que pues el 80% de la población de México confía en el presidente de la República. La mitad de manera completamente, digamos, completa, ¿no? Y en el caso de los gobernadores, pues se reduce esta percepción, es el 5.5 en promedio y se alcanza más o menos como 70%, y en el caso del presidente municipal, pues alrededor un poco menos del 70%. Pero bueno, aquí lo que destaca es la confianza que hay en el presidente de la República por parte de la población, que alcanza niveles del 80%. Y bueno, de esta manera, este es, digamos, un resumen de la encuesta nacional de percepción de seguridad del INEGI de este trimestre de 2023. Gracias. Bueno, dos comentarios. Uno de carácter general y otro más específico, ¿no?, sobre la encuesta. De carácter general, la denuncia constante en contra de la refinería de Dos Bocas la encabeza un senador muy conservador. Ese sería el cuento. Rentería, creo. Ese. Era el secretario de Obras o tenía algo que ver con el gobernador Yunes y ahora tiene aspiraciones allá en Veracruz. Entonces, por eso lo entrevista Loret de Mola, porque se debe de saber, ¿no? Ahora sí que, ¿de parte de quién? Si no, se escucha el nombre y de dónde es o qué cargo tiene, y es importante que se sepa, ¿no? Este senador fue el que trajo a los de Vox, que es un grupo de extrema derecha, de la ultra, del conservadurismo en España. Entonces, quiere ganar simpatías, ¿no?, con cualquier disparate, porque ya está en campaña. Y es legítimo, nada más que se sepa cuáles son sus intenciones, ¿no? A lo mejor va a declarar hoy de que él no quiere ser candidato a la gobernatura de Veracruz y ya me va a desmentir, ¿no? Voy a tener yo que ofrecer disculpa aquí. Pero bueno, ese es el fondo para que se tengan todos los elementos. Lo segundo tiene que ver con la encuesta del INEGI. Es muy importante, porque esto demuestra de que hay como dos mundos, el de la llamada sociedad política y el del pueblo, el de la mayoría de los mexicanos. Entonces, para la élite política, los grupos de intereses creados, no debe el Ejército, la Marina, participar en labores de seguridad pública, cuando el pueblo, de manera mayoritaria, le tiene confianza a la Secretaría de Defensa y a Marina y a la Guardia Nacional. Entonces, ¿qué hizo ayer la Corte? Pues actuar a partir
de los intereses de la cúpula, no recogiendo el sentimiento del pueblo, la voz del pueblo. Y así era antes y así quieren que continúen las cosas, que sea una élite la que decida siempre. Por eso hablo de que en sentido estricto no había una democracia en México, sino imperaba una oligarquía disfrazada de democracia, con una fachada democrática, porque dominaba una minoría. La oligarquía es el gobierno de los ricos, el gobierno de la minoría. La democracia es el gobierno del pueblo. Ese es el fondo. Ellos quisieran, nuestros adversarios, que se mantuviese el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, en donde todos los intereses contaran, menos el interés del pueblo. Esa es nuestra diferencia profunda. Entonces, por eso, doy a conocer al pueblo de México mi postura sobre la resolución de la Suprema Corte de no permitir que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional. 8 ministros de la Suprema Corte, con excepción de 3, actuaron de manera facciosa el día de ayer, y no con criterio jurídico, sino político, defendiendo las antiguas prácticas del régimen autoritario y corrupto, caracterizadas por la injusticia, el contubernio y la subordinación de las autoridades a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco. Es decir, para entendernos mejor, los ministros de la Corte, con excepción de 3, actúan al estilo del gobierno de Felipe Calderón y de su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos por narcotráfico y asociación de delitos. Eso es lo que defendieron ayer, ese modelo, que como bien lo manifestó el ministro Saldívar, se aplicó durante 3 sexenios consecutivos. No quisieron cambiar el modelo. Así surgió García Luna, así se desempeñó como secretario de Seguridad Pública, así manejaron a la Policía Federal, así se establecieron las relaciones de complicidad con la delincuencia organizada y con la delincuencia de cuello blanco. 2, los ministros de la Corte, evidentemente, están al servicio de las cúpulas del poder y no de la mayoría del pueblo de México. Una encuesta del INEGI es muy clara en ese sentido. Su conservadurismo es supino, notorio, de dominio público. Cada vez se desnudan más, se despojan de sus disfraces. 3, para no afectar la buena marcha y la consolidación de la Guardia Nacional, he instruido a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, de quien dependerá esta corporación, de acuerdo a lo que ayer se decidió, la ha instruido para que mantenga al general retirado David Córdoba Campos como comandante de la Guardia Nacional por su buen desempeño e inicie un recorrido, la secretaria Rosa Isela, por todas las instalaciones y cuarteles de esta corporación en el país para informar a los 130,000 elementos que la integran de que mantendrán sus salarios, prestaciones y ascensos, al igual que los integrantes de las Fuerzas Armadas, porque la seguridad pública es y seguirá siendo una prioridad de nuestro gobierno para garantizar la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo, algo que hemos venido logrando, como lo demuestra esta encuesta y como lo demuestran los datos sobre incidencia delictiva. 4, asimismo la Guardia Nacional continuará recibiendo, porque esto no lo impidieron en la Corte ayer, la Guardia Nacional continuará recibiendo la orientación, la formación profesional y el respaldo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. La Constitución se establece de que tanto la Secretaría de Defensa como la Secretaría de Marina pueden ayudar en tareas de seguridad pública. Y necesitamos unir voluntades, esfuerzos, recursos para proteger a los mexicanos. Eso es fundamental y es prioritario. 5, el 1 de septiembre del año próximo, ese día voy a informar al pueblo de México. Va a ser mi último informe antes de terminar mi mandato. Para entonces ya van a estar en funciones los nuevos legisladores, porque la elección va a ser en junio del año próximo. Y aquí estoy hablando del 1 de septiembre. Es decir, va a entrar la nueva legislatura, que espero con toda mi alma que se integre por voluntad del pueblo, de manera democrática, con una mayoría calificada de diputados y senadores vinculados a nuestra cuarta transformación. Y entonces, el día 1 de septiembre del año próximo, presentaré una nueva iniciativa de reforma constitucional para insistir en que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, esperando se apruebe dicha reforma antes del último día de mi gestión, que va a ser a finales de septiembre. Van a tener un mes y voy a pedir que se dé prioridad. Va a depender de que el pueblo decida votar no solo por un candidato de nuestro movimiento, candidata o candidato, sino también, que es muy importante, por los legisladores, candidatos a diputados y senadores, porque ya lo estamos constatando. Se puede tener mayoría simple, más del 50%, pero para llevar a cabo una reforma constitucional se requieren 2/3 partes de los votos. Es decir, se requiere una mayoría calificada. En el caso de los diputados no son 251 votos. Con eso se puede llevar a cabo una reforma
a una ley secundaria o se puede aprobar una ley, pero no se puede, con la mayoría más uno, aprobar una reforma constitucional. Eso se tiene que conocer, porque se desconocía o no se sabe lo suficiente. Y una transformación requiere de reformas constitucionales. Tan es así que han habido 3 transformaciones en la historia de México y en las 3 transformaciones han habido nuevas constituciones. Se llevó a cabo la primera transformación, que fue el movimiento de independencia, y se aprobó la primera constitución federal en 1824. Inicia el movimiento de independencia en 1810, se consuma en 1821 y en el 24 se aprueba la primera constitución federal. Posteriormente viene la segunda transformación, el movimiento de reforma, y aquí, en este palacio, que estaba también el recinto legislativo, se aprueba la Constitución Liberal de 1857. La tercera transformación, que inicia con la Revolución de 1910, se aprueba en 1917 la Constitución, que da respuesta a las demandas del pueblo que participó en la Revolución, las demandas de justicia, las demandas de democracia. Entonces, esa Constitución es vigente. Cuando nosotros llegamos a la presidencia por un movimiento democrático, teníamos 2 caminos: convocar a una nueva Constitución, porque se está llevando a cabo la 4ª transformación de la vida pública, o decidir llevar a cabo reformas a la Constitución vigente. Y optamos por lo segundo, pensando de que íbamos a perder mucho tiempo convocando a un nuevo constituyente para tener una nueva Carta Magna, una ley de leyes. Avanzamos en reformas a la Constitución actual muy importantes, que nunca se habían hecho. Por ejemplo, no estaba considerado como delito grave la corrupción, y ahora sí. No estaba establecido el derecho del pueblo a poner y quitar a sus representantes. Y ahora hay revocación del mandato. Ya se estableció en la Constitución. Cada 3 años se le va a preguntar al pueblo: ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Porque el pueblo pone y el pueblo quita. Y esa es la democracia participativa. Eso ya está, se logró. En el terreno económico se logró algo extraordinario. Se reformó el artículo 28 de la Constitución para prohibir la condonación de impuestos, porque durante todo el periodo neoliberal no pagaron impuestos los potentados. Se les condonaban los impuestos a los bancos, a las grandes corporaciones empresariales. Pagábamos impuestos todos, menos los de la oligarquía, porque ellos eran los que detentaban el poder en los hechos. Entonces, ya no hay condonación de impuestos. Esto nos ha permitido tener buenos ingresos y, como aquí se presentó en una de las láminas del secretario de Hacienda, no hemos tenido necesidad de endeudar al país, ni de aumentar impuestos, ni de aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, nada de eso, porque ahora pagan los que antes no lo hacían, los de la cúpula del poder económico. Esa reforma fue muy importante, acompañada desde luego con la convicción de no permitir la corrupción y no hacer un gobierno de lujos, sino un gobierno austero, siguiendo el ejemplo del presidente Juárez, de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces eso también nos ha permitido obtener muchos ahorros, el que no haya corrupción y el que no haya lujos en el gobierno, derroche, gastos superfluos. Entonces yo espero que se tenga mayoría calificada, 2/3 partes del nuevo Congreso, para que antes de que me retire pueda yo dejar esta reforma constitucional, que es importantísima, porque es un blindaje para que no vaya a suceder lo que se padeció, de que la seguridad pública estaba en manos de la delincuencia. Hablaba yo de las reformas y no quiero dejar pasar una que es muy importante, que me llena de orgullo: la reforma para que los programas de bienestar estén ya considerados como derechos constitucionales. Imagínense, ya la pensión a los adultos mayores es un derecho constitucional, y esté quien esté en la presidencia, se va a tener que garantizar ese derecho. Además, ni siquiera van a tener la excusa o el pretexto de que no hay presupuesto, porque en la misma Constitución se establece, en un artículo transitorio, que estos derechos deben de garantizarse y que cada año tiene que ir aumentando el presupuesto para que sean atendidos. Lo mismo en el caso de las pensiones para discapacitados, lo mismo en el caso de las becas para estudiantes de familias humildes, lo mismo el derecho a la salud, atención médica, medicamentos gratuitos, lo mismo en el caso de la educación. No es como lo llevaron a cabo o querían establecerlo, en definitiva, los neoliberales neoporfiristas corruptos, el convertir la educación y la salud en privilegios cuando se trata de derechos de nuestro pueblo. Entonces, este es el texto. Termino diciendo, el propósito es de que nunca se regrese a la terrible época de contubernio entre delincuentes, potentados y autoridades. Entonces, esa es nuestra postura con relación a lo que resolvieron los ministros de la Corte. No me sorprendió, porque están muy alineados a la política del bloque conservador, del supremo poder conservador. Quedaron más expuestos, y por eso no hay mal que por bien no venga, porque esto ayuda mucho a entender cómo debemos seguir luchando para consumar en definitiva la transformación que requiere el país. Se ha avanzado, ya considero que se establecieron las bases, pero hace falta seguir
moralizando, seguir limpiando, seguir purificando la vida pública. Es un tiempo importantísimo en nuestro país. Son momentos estelares en nuestra historia. No nos podemos quejar. ¿Cuándo íbamos a pensar que se iban a vivir todas estas cosas? Es realmente excepcional, extraordinario. Estamos viviendo tiempos interesantes. Antes todo era plano, no se movía nada, ni una hoja del árbol de la política. La política era asunto de los políticos. Ahora no, ahora es asunto de todos. Y era la vida, por eso también muy aburrida, porque era un pensamiento único, lo que imponían a través de todos los medios, con honrosas excepciones. Ahora no, ahora hay pluralidad, diversidad, hay debate. Una auténtica democracia. Ya no somos ciudadanos imaginarios, somos ciudadanos de verdad. Y el pueblo está muy politizado, hay mucha conciencia, está cambiando la mentalidad del pueblo. Que eso es lo más importante, porque hay veces que hay hasta revoluciones, siempre lo he dicho, y la gente sigue pensando igual. Ahora no, ahora de manera pacífica, con la revolución de las conciencias, se está llevando a cabo una transformación muy profunda, e igual de profunda que lo sucedido durante la independencia, durante la reforma, durante la revolución, y lo estamos logrando de manera pacífica. ¿Cuándo se había visto de que la Corte se le enfrentara y se opusiera al presidente? Nunca. Hay una puertecita aquí en Palacio que da a la Corte, por ahí pasaban. Y en la red, en el teléfono rojo, había comunicación con el presidente de la Corte. Entonces, qué bueno que estamos viviendo todo esto, porque ya no hay simulación. Antes se hablaba de división de poderes, pero el poder de los poderes era el presidente, era el ejecutivo. El poder legislativo y el poder judicial estaban subordinados, eran apéndices. Entonces, ahora, gracias al movimiento democrático, a la lucha de millones de mexicanos, estamos viviendo estos momentos de cambio, de transformación, y hay un auténtico Estado de Derecho, no un Estado de chueco o de cohecho, porque nosotros vamos a cumplir con lo que resolvieron los ministros de la Corte, pero al mismo tiempo pues vamos a ejercer nuestros derechos y facultades. Entonces es interesante. A ver. Las dos. Pónganse de acuerdo. Presidente, muy buenos días. Primeramente, pues dando seguimiento a este tema de la Guardia Nacional, en este sentido, preguntarle por qué esperar hasta el 2024, por qué insistir en este tema de la adhesión de la Guardia Nacional a la Sedena, por qué esperar hasta septiembre del 2024. Porque ahora no tenemos la mayoría que necesitamos. Se requiere una mayoría calificada, no me gusta decir mayoría absoluta, pero cuando se va a reformar la Constitución, de los 500 diputados, por ejemplo, no son necesarios, o no solo se necesitan 251 de los 500, se requieren 333 o 34 de los 500. Entonces, eso es lo que se requiere. Ahora no se cuenta, porque los que están por la transformación son mayoría, pero no llegan a 333 o 34. Entonces, yo estoy ¿seguro? Muy seguro, claro que es el pueblo el que manda y es el pueblo el que decide, de que se va a tener mayoría suficiente, calificada, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Por eso va a haber elecciones en junio del año próximo. Entonces, se va a integrar el nuevo Congreso, creo que entra en funciones, si no hubo modificación a la ley, el día 1 de septiembre. Ese día es mi último informe y ese día voy a enviar la iniciativa, porque considero que va a haber la mayoría que se requiere para llevar a cabo la reforma constitucional. Esa es la respuesta. Y voy a enviar otras, pero me importa mucho esta. Mi segunda pregunta, presidente, sería, con ese documento que ya llegó a la Cámara de Diputados, en donde, pues en efecto, si no se extinguen, se fusionan estos institutos, la pregunta concreta es saber si usted ya tiene pues el monto de este ahorro en caso de que llegara a aprobarse, y también qué le dice a las personas que forman parte precisamente de estos institutos. Obviamente son fuentes de empleo que pues desaparecerán. En ese sentido, ¿qué les dice a todas estas personas? Bueno, primero, de que no se despide a nadie. O sea, los trabajadores tienen garantizados sus puestos, no hay ningún problema. Se liquidan estos organismos porque no son necesarios. Los crearon en la época del derroche, de los gastos superfluos, y además no ayudan a la gente. No son para beneficio del pueblo, es para que el gobierno se siga tragando el presupuesto público, porque el gobierno estaba ensimismado. La mayor parte del presupuesto se quedaba en el mismo gobierno para mantener al gobierno. Era un gobierno mantenido y bueno para nada. Entonces ya no. Ahora todo lo que podamos ahorrar es para entregárselo a la gente, devolvérselo al pueblo, porque el presupuesto es dinero del pueblo, no es dinero del gobierno, no es dinero de los funcionarios, es dinero del pueblo. Entonces durante mucho tiempo se pensó que el presupuesto era dinero del gobierno. No, porque así quisieron que se pensara. No, el presupuesto es dinero del pueblo. Entonces, todo lo que ahorremos es para la gente y de manera prioritaria, preferente, para los pobres, por humanismo, por justicia y también porque por el bien de todos, primero los pobres. La paz es fruto de la justicia. Los 3,000 millones que ahorramos en presidencia, porque ya lo he dicho, lo repito,
Cuando llegamos a la presidencia, se ejercían 3.600 millones en la presidencia, nada más en lo que tiene que ver con el presidente, asesores, secretarios, todas las funciones de presidencia, giras, otros gastos. Bueno, ahora, ¿cuánto se ejerció el año pasado? Creo que 500. ¿Por qué? Ya no hay 8.000 soldados que cuiden al presidente. Además, imagínense qué molestos eran. Aquí estarían metidos. ¿Sí? Les hubiesen cateado allá a la entrada. O sea, 8.000 elementos del Estado Mayor Presidencial y otros gastos. Les decía yo, ya estamos en el 5º año de gobierno y no hemos comprado un vehículo nuevo. Yo me estoy trasladando en las mismas camionetas que nos dejaron y todavía están bien porque se les da mantenimiento. Entonces, eso mismo es lo que se está haciendo en todo el gobierno. Entonces, hay ahorros importantísimos y se cuida el presupuesto y por eso rinde y nos alcanza como para comprar las 13 plantas de Iberdrola y nos sobra. Muy importante la lámina, a ver, la de la deuda. Fíjense que tenemos una reserva. Si actuáramos igual como lo hizo Calderón o Peña en el manejo de deuda, tendríamos una reserva como de 3 puntos del PIB. ¿Cuánto es esto? Casi 1 billón de pesos. Ahí, de reserva. Porque el nivel de deuda en 5 años, ellos ya habían contratado 7.7 de producto. Me refiero a Calderón. Peña, 8.5. Nosotros 5. Y aquí aclaro, no es que se haya contratado más deuda, es que se nos cayó por la pandemia el Producto Interno Bruto. Se cayó el crecimiento económico y se refleja aquí. Pero aún así, como se vino la pandemia y luego la crisis por inflación y vinieron aquí los de siempre, ahora me llama la atención que el ángel de la dependencia, Gurría, ya está de candidato, ¿no? Del bloque conservador también, o de precandidato. Pues ellos lo que recomendaban con una crisis era siempre deuda. Vinieron aquí, me acuerdo, los más famosos del sector empresarial y banqueros a quererme torcer la mano, ¿no? De que hacía falta que pidiéramos dinero prestado. No, pues no va a salir. Sí va a salir. ¿Se va a caer la recaudación? ¿Va a estar peor? No, porque también querían una prórroga para el pago de impuestos. Digo, no se desacompletamos. Entonces, molestísimos. En otros países hasta les aplaudían a los presidentes, a los primeros ministros, cuando conseguían los créditos. Hay un caso ahí. Llegó el presidente, ¿no? Después de ir al Banco de la Unión Europea y le habían autorizado crédito cuando la pandemia. Y entra supuestamente de manera espontánea a su oficina y están todos sus funcionarios. Y sorpresa, ¿no? Al llegar, están todos ahí y empiezan a aplaudirle porque había conseguido deuda. Imagínense cómo está ese país ahora. Pero ¿cómo están todos? Entonces nosotros no hicimos eso porque también ¿para qué querían que nos endeudáramos? Para hacer algo parecido al FOBAPROA, para rescatar a los de arriba, con el cuento de que si llueve fuerte arriba, gotea abajo. No, ¿qué hemos hecho y vamos a seguir haciendo? Ayudar primero de abajo hacia arriba, porque la riqueza no es contagiosa. Hay que ayudar abajo y así se ayuda también a los de arriba, porque se fortalece el mercado interno, porque no hay crisis de consumo. Si la gente de abajo, que es la mayoría, no tiene ni siquiera para comprar lo básico, ¿cómo va a prosperar el comercio? ¿Cómo prospera la industria? ¿Cómo prospera el país? Pero estos neoliberales, neoporfiristas son muy dogmáticos y les gusta mentir, usar sofismas. ¿Se acuerdan lo que decían? ¿Cómo va a aumentar el salario mínimo si va a haber inflación? Si aumentas el salario, hay inflación. Luego entonces no aumentes el salario. Y miren la barbaridad que hicieron. México fue, durante todo el periodo neoliberal, de los países con menos salarios en el mundo. ¿Cómo íbamos a salir adelante así? ¿Cómo no iba a haber inseguridad y violencia si se abandonó por completo al pueblo? Entonces, esto es distinto. Pero bueno, regresando, 5. Si sacamos la media aquí, debe de ser como 8. Promedio, 8. Para 5, tenemos 3. O sea, 1 punto del producto. A ver, aquí Gabriel nos va a ayudar. 300,000 millones. ¿Cuánto? 300,000 millones. O sea que tendríamos 3 puntos son 900,000 millones. Casi 1 billón, pobremente. Mi última pregunta, señor presidente, si me lo permite. En efecto, el día de ayer, la gobernadora de Chihuahua, reporta que hay al menos 35,000 migrantes varados, apoyo o ayuda humanitaria, pero lejos de esta información que le comparto, yo tengo entendido que ya usted también la tiene al tanto, pues exhibe también la falta de política migratoria o nula o inexistente para atender esta crisis humanitaria. En ese sentido, ¿hay alguna respuesta para este tema que se vive pues allá en la frontera? Sí, estamos trabajando, atendiendo a los migrantes, pero también aquí es pertinente aclarar. Es como el caso del senador de Veracruz. Con todo respeto a la señora gobernadora, está haciendo politiquería, porque también tiene aspiraciones. Es también de los precandidatos a la presidencia, que ya son como 100, los del bloque conservador. Ojalá y no se vayan a rejuñar mucho, pero ya son bastantes. Entonces, por eso, este tipo de declaraciones. O sea, para contextualizar. Y nosotros estamos atendiendo a los migrantes y lo vamos a seguir haciendo. A ver. Gracias, presidente. Buenos días. Quisiera preguntar primero al secretario de Hacienda, nada más para dejar claro lo del tema de las plantas. Gracias por la explicación. Sé que es un tema difícil. Solamente saber si una parte se va a financiar con deuda, si es correcto decirlo así. Sí, la parte de capital de riesgo, que es la que toma Fonadín estrictamente, es dinero disponible. La otra parte es financiamiento y es deuda, pero esa deuda ya la incurre el vehículo que Fonadín crea para hacerse cargo del proyecto.
Entonces es un vehículo que no está en el presupuesto, pero independientemente de eso, ese financiamiento tiene asegurado el flujo de pagos porque es energía que hoy ya se vende. O sea, se va a pagar con los propios ingresos de las Exactamente. Tomen en cuenta que el flujo de ingresos que llegaba neto de servicio de deuda a la actual vendedora de las plantas, que es Iberdrola, eventualmente salía de México. Ese flujo de ingresos se va a quedar en México. Va a regresar, o va a regresar a Fonavit, o va a regresar a los bancos que financian, o va a regresar a los inversionistas institucionales que seguramente van a querer participar en el proyecto, o va a regresar a la Comisión Federal de Electricidad vía utilidades operacionales. Gracias. Presidente, y preguntarle, un día después de que la semana pasada un grupo de funcionarios mexicanos estuvo en Washington para tratar el tema del fentanilo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos fincó cargos a 28 integrantes del cártel de Sinaloa, entre ellos los llamados Chapitos. Preguntarle si estos cargos servirían para acelerar la extradición de Ovidio Guzmán, si ayudaría en eso. Pues sí, se hacen los trámites, pero son procesos que llevan tiempo. No sé si se acuerdan que primero se recurrió a el argumento o la excusa o el pretexto de que no era él el que estaba detenido, que no era Octavio. Entonces, Ovidio. Entonces, eso lleva pues un tiempo, para eso lo hacen los abogados, porque hay que demostrar de qué se trata de Ovidio. Entonces lleva tiempo. Mientras eso no se desahogue, no se pueden continuar con otros trámites. Luego hay otros amparos y depende de los jueces. Entonces vamos a esperar a ver qué resuelven. Lo que nosotros estamos planteando con mucha claridad es de que se tienen que atender las causas. No voy a dejar el tema. El problema de la violencia se tiene que enfrentar atendiendo las causas, no solo con medidas coercitivas, no solo con cárceles, no solo con amenazas de mano dura. Hay que atender las causas, hay que procurar que no se deje sin oportunidades a la gente, hay que garantizar los empleos, hay que garantizar buenos salarios, hay que garantizar la atención a los jóvenes. Y algo que es fundamental, que no se desintegren las familias, que se mantengan valores culturales, morales, espirituales, que no se vea de que nacemos malos los seres humanos, porque esa es la creencia de muchos. Nadie nace malo, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Pero eso no es fácil de asimilar, sobre todo por los conservadores, que son muy autoritarios. Entonces miren la actitud de Felipe Calderón, declarar la guerra, y mano dura, y mátalos en caliente, y masacres, y torturas, y lo mismo en el caso de las políticas de Estados Unidos, todas fracasadas, que el Plan Mérida, que el Rápido y Furioso, que la intromisión de las agencias como la DEA en asuntos que solo corresponden a los mexicanos, violando flagrantemente nuestra soberanía. El querer dominar la opinión pública de México mediante el contubernio con medios de comunicación nacionales y extranjeros. Las filtraciones en el Washington Post, New York Times, del Reforma, del Universal, Carmen Aristegui, lo de Mola, el proceso, que ahora tiene como fuente principal a la DEA. Fuente principal de información, a la DEA. Ahí, nenita. Pero todo eso tiene que cambiar y hay que seguir insistiendo. Y con todo respeto, en el caso de Estados Unidos. Hace como un mes, a ver si consigues ahí el Face, de lo del básquetbol. Cuando estaban en un plan más abierto, porque ahora están igual, atacándonos, pero de manera encubierta. Es propaganda negra, sucia. Creen que no me doy cuenta. Los tengo, como se dice en el béisbol, bien fildeados. Pero sí, me refiero a eso, a las agencias y sus periodistas proestadounidenses, difundiendo mentiras, filtrando información. Bueno, hasta el Pentágono, que le filtra información al Washington Post. Pero además, fíjense qué frivolidad, qué vulgaridad, qué superficial. ¿Cuál es la nota filtrada del Pentágono al Washington Post? Que se están peleando en la Secretaría de Marina con la Secretaría de la Defensa. ¿Y qué? ¿Ellos no se pelean allá? ¿Cuál es la nota? O sea, ¿quieren más información? Hacienda se pelea con la Comisión Federal de Electricidad. Aquí. Todos los días. Pemex con Hacienda. Pues cada quien tiene su criterio. Economía con Hacienda. Eso es lo más normal. Es decir, si hay estas diferencias. Claro. ¿Saben dónde había más diferencias? En el gabinete de Juárez. Y fue el mejor gabinete. O ha sido el mejor gabinete que ha habido en la historia de México. Se peleaban Prieto con Ocampo y con Lerdo y con Iglesias. Y hasta le renunciaban a Juárez. Sí, pero en aquel entonces, ¿no? Que ahora tendría que agregarse y debe de agregarse. Eran hombres y mujeres que parecían gigantes, gigantas. Y Juárez coordinaba y escuchaba a todos y al final él decidía. Y él tenía más experiencia que ellos. Y otra cosa que tenía Juárez, además de su firmeza en principios, que nunca perdía la fe en la causa que defendía, pero su perseverancia, tenía algo también importante, que ahora ya no es del todo bueno. Era el mayor de ellos. Era el de más edad. Entonces, eso también, la experiencia, me ayuda mucho. Pero, no, para nada, para nada. Hay cooperación, nada más que
con las reglas claras que ya están establecidas. ¿Y cuáles son las reglas? A ver, para que el pueblo de México lo sepa. Primero México, esa es la regla. Primero la seguridad de los mexicanos, porque para eso nos eligieron. Primero la seguridad pública, que no tengamos homicidios, que no tengamos secuestros, que no tengamos robos, que no haya feminicidios, que nuestra juventud no opte por las drogas. Y para todo eso tenemos una estrategia que consiste en programas de bienestar, en empleo, mejores salarios, atención a las personas vulnerables, atención a los jóvenes, fortalecimiento de valores culturales, morales, espirituales, impedir la desintegración de las familias, informar, que no se hacía, sobre el daño de las drogas, porque eso es lo primero. Lo segundo, cooperar con el gobierno de Estados Unidos para ayudar a que se enfrente la terrible pandemia del consumo de drogas. Y es un asunto humanitario. Además, somos vecinos y necesitamos ayudarlos mutuamente. Pero no al revés, como quisieran muchos, o como era antes, que nosotros actuemos como policías del gobierno de Estados Unidos y que se desatienda la seguridad de nuestro pueblo. Son dos cosas distintas. ¿Por qué tomó la absurda e irresponsable e injusta decisión Calderón de declarar la guerra al narcotráfico? Sí, fue, en parte, para buscar legitimidad, con un mal cálculo, ¿no? Pensando que era un día de campo, pero también haciéndoles caso a los del extranjero, que no siempre tienen la razón, o es ley lo que dicen, porque ellos tienen problemas serios de corrupción, de asociación delictuosa, bueno, de abandono de jóvenes, de clasismo, de racismo, de discriminación. Entonces, estamos cooperando, porque es lo que me preguntas, y lo vamos a seguir haciendo, pero no es el plan Mérida. No es que, a ver, te mando helicópteros artillados para que rafaguees a delincuentes, la mayoría jóvenes. Después que no se les dio nada a los jóvenes, que se les marginó, cuando ya los empujaron a tomar el camino de las conductas antisociales, la atención que se les da es masacrarlos. No. Eso es inhumano. Aunque los reaccionarios, conservadores, piensen de otra manera y se burlen de mí cuando digo abrazos, no balazos. Aquí es otra estrategia. Y pueden filtrar información, nada más que deben de tomar en cuenta. Nosotros llevamos muchos años en esta lucha y sabemos, además es un asunto de convicciones, de que no se puede tener autoridad política si no se tiene autoridad moral. Y nuestra defensa, lo que nos protege, pues es nuestra autoridad moral. La honestidad es nuestro escudo. Entonces con eso no van a poder, no han podido, ni van a poder. Entonces, ¿por qué no me pones el Face? Porque esto es muy importante. Porque ellos tienen que revisar esto. Miren, al momento que están planteando, ¿no?, lo del fentanilo y que hasta nos quieren invadir, ellos están permitiendo esto. Imagínense lo que es que se pueda fumar marihuana o que los basquetbolistas, que deben de ser un ejemplo para la juventud, como todos los deportistas, se les autorice fumar marihuana. Y eso no lo revisan. Pero ahora pongo lo que escribí en su momento. Y lo otro, el abandono a los jóvenes. ¿Cómo es que abandonan a sus jóvenes? ¿Cómo es que, siendo todavía adolescentes, ya se tienen que ir de sus casas? Les hablaba yo, lo recuerdo, porque esto es muy importante, para que nosotros no sigamos esos pasos, que nosotros, al contrario, consolidemos nuestras tradiciones, nuestras costumbres, esa modernidad malentendida, individualista, egoísta. No, es civilización, eso es barbarie. Esto de que van dos padres en Estados Unidos a un juez a demandar al hijo porque ya cumplió 30 años y no se quiere salir de la casa. Y el juez les da la razón y corren al hijo. Eso en nuestro país es muy difícil que se dé por nuestras costumbres, nuestras tradiciones, por cómo somos. Entonces eso lo tenemos que cuidar. Bueno, eso es lo que nos ha salvado siempre. Por eso no tenemos tanto consumo de droga. No tenemos, afortunadamente, muertes por sobredosis. Son mínimas y queremos cuidar eso. ¿Y cómo se evita ese consumo excesivo, esa pandemia? Pues con oportunidades a la gente, a los jóvenes, con valores, con información. Más, nosotros no tenemos que ir a buscar ejemplos a otros países. Tenemos una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. No han podido. Los tecnócratas y los neoporfiristas no pudieron destruir eso. Avanzaron bastante, ¿no? Avanzó la mancha negra del individualismo, pero no pudieron. En las comunidades, en las familias, hay muchísimos valores. Pues hay que exaltarlos. Y hay que seguir así. Y no a las drogas. ¿No está mi Face? Miren lo que puse. Amenazan con invadir. Venden armas de alto poder en sus tianguis. No hacen nada por sus jóvenes. Padecen, lamentablemente, de la terrible y mortal pandemia del fentanilo. Pero no atienden las causas. No les preocupa el bienestar, solo el dinero, lo material. Ni fortalecen valores morales, culturales y espirituales. Tampoco limitan el consumo de drogas. Por el contrario, lo fomentan hasta en el deporte. Es penoso y decadente. Pues que los siga defendiendo, ¿cómo se llama la periodista Esteves? Doyle Esteves y el Proceso y Carmen Aristegui y todo, pero nosotros no. Vamos a
a estar informando. Presidente, y sobre este tema que está mencionando, un portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos dice que se respeta la soberanía de México y que hay colaboración. ¿Sería suficiente con esta explicación o podría ser que se envíe una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos? Por un lado, preguntarle si también atribuiría a ellos esta publicación de los viajes del secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, estos viajes pues con su familia, incluso con actividades de entretenimiento. Sí, es parte de lo mismo. Esa es información de la DEA o de cualquier otra agencia. Sí, segurísimo. ¿Cómo hackearon el sistema de información de la Secretaría de la Defensa? Sí, eso es Claudio X González con ellos. No sé, tampoco. No, yo creo que dicen que estuvo 15 días, ¿no? Nunca ha estado, general. O sea, que yo sepa. Ah, su familia, a lo mejor sí. Sí, a lo mejor su familia sí. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Bueno, no. Bueno, y Loret de Mola. O sea, y lo Junco de Periódico Reforma, sí, y Ili Ortiz, o sea, que me van a decir, es que ese es su dinero. No. También ese dinero que manejan es dinero público. ¿Qué no venden protección? ¿Qué no venden publicidad gubernamental? No, pero son otras implicaciones, ¿no? Él es el querer manchar, porque la calumnia cuando no mancha tizna. Son unos calumniadores, y siempre han actuado así. Y lo que está quedando de manifiesto también, que es bueno, que lo celebro, es que tienen buenos seguidores, bastantes seguidores en nuestro país. Muchos, no voy a decir que sean renegados o contrarios al interés nacional o antipatriotas. No, nada de eso. Son pro-estadounidenses. O sea, les molesta, pues. O sea, pero esto siempre ha sucedido. Siempre han habido. Bueno, imagínense que a Santana lo apoyaron los conservadores. Después de que por culpa de él perdimos o nos arrebataron más de la mitad del territorio. Acuérdense, pues, que a Juárez lo traicionaron. También conservadores. Y luego fueron a buscar a Maximiliano. Fueron a Miramar a traer a un príncipe para que gobernara México. Pon la foto, porque es lo mismo. A mí me han acusado, uno de estos precandidatos del bloque conservador, el de la Coparmex, ese me fue a acusar con el rey de España. Y van también, miren, esto es en Miramar. Todos estos mexicanos conservadores. De ahí les dejo de tarea de que los identifiquen, porque no me voy a meter en esas honduras. Pero ahora es lo mismo. Quisieran que, como ellos no pueden, porque vaya que lo han intentado, ¿no? El Reforma ya está convertido en un pasquín, no, en un panfleto. Pero es diario, 8 columnas diario. Entonces, como ya no funciona, no les ayuda en nada, solo se exhiben, pues ahora han optado por irse a quejar al Departamento de Estado, al Congreso de Estados Unidos. Ahí está Krause escribiendo en el Washington Post, comparándome con Napoleón. Hay ejemplos como lo que es el de Casablanca, el Rápido y Furioso. Porque lo permitían. Es que antes se ponían de acuerdo. O sea, el Rápido y Furioso, aunque diga Calderón que no sabía, él lo autorizó y lo llevó a cabo Peña y lo llevó a cabo el procurador de entonces, que luego fue ministro de la Corte, Medina Mora. O sea, pero yo no voy a autorizar eso. ¿Mande? Vienen, corrompen a país, vienen y corrompen a los jóvenes, causan muerte. Sí, pero miren, por ejemplo, ¿no? En el caso de lo de su injerencismo, cuando tenían las puertas abiertas, decían lo que querían, porque actúan con mucha arrogancia, con mucha prepotencia, no cambian, actúan como si se pudiese aplicar la política de hace 200 años. Solo el presidente Biden ha entendido de que son tiempos distintos. ¿Sí? No, eso lo va a ver relaciones exteriores, porque yo no voy a andar mandando notas. O sea, bueno, sí, pero como lo estoy haciendo ahora, porque lo que me importa es la nota, ¿sí? Colectiva. Lo que me importa es socializar la información. No, porque eso a lo mejor no lo toman en cuenta, precisamente por la arrogancia, por la prepotencia. Entonces es mejor esto, el que podamos estarle informando a la gente de cuáles son las cosas. A ver, ponla. Es que es interesante, pues, porque les ayudamos también nosotros. Pero ayúdame tú, porque dando a conocer hace media hora que hay un auditor federal de Estados Unidos que está investigando a la DEA, bajo el actual liderazgo de Ann Milgram, la directora, que otorgó indebidamente contratos millonarios a algunos antiguos colegas de la DEA, obviamente. Y bueno, pues es ahorita el escándalo que está. No, es que hace poco el representante de la DEA en México fue pillado porque se reunía con representantes de la delincuencia organizada de México, con narcotraficantes, pues. Y de repente sale la nota y ya no se vuelve a saber nada. Y a mí me gustaría preguntar, ¿qué sucedió con el señor? ¿Le abrieron un proceso? Eso es lo mismo de Rápido y Furioso. O sea, es una acción concertada, el de introducir armas de contrabando, que causaron la muerte de mexicanos y de estadounidenses. Y resulta que llega
a un nivel, no sé si en la Fiscalía de Estados Unidos o en la Corte, y le dan carpetazo. Entonces, sí vamos nosotros a cooperar, y el presidente Biden se ha portado muy bien, muy bien, muy respetuoso en tema migratorio. En esta pandemia del fentanilo tienen todo nuestro apoyo. Cuando vinieron los legisladores del Partido Republicano y del Partido Demócrata y me pidieron que yo solicitara a China que nos informara sobre la importación de fentanilo, lo hice. Además que el gobierno chino sostiene que ellos no tienen nada que ver y que es un problema de Estados Unidos, porque pues no se llevan bien. Entonces, pero nosotros vamos a seguir. ¿Mande? Sí, fue lo que declaró, y que no tienen ellos nada que ver. Estamos buscando la forma de que ayuden, o sea, porque llevamos buena relación con todos los gobiernos del mundo. Entonces, lo estamos haciendo, entre otras cosas, porque es un asunto humanitario y se deben de despojar de sus diferencias políticas e ideológicas, hegemónicas, cuando está de por medio la vida de miles de personas, sobre todo jóvenes. No debe de interesar de qué país son. Eso no estoy yo informado. Nada más decir que vamos a mantener la cooperación. Este es el... Sí, pero ya no sabemos más. Sí, pero digo, ¿dónde está ahora? Sí. Bueno, ya, vámonos a desayunar. Mañana.